Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. Fíjense, en 5 años, miles de millones de pesos gastados en obras públicas que tuvieron presupuestos por arriba de lo estimado originalmente. Nos dicen va a costar 8, termina costando 28 y no hay sanciones. ¿Qué pasa con la ley de obra pública? ¿Cuáles algunas de estas obras? Entre 2010 y 2015, varias grandes construcciones públicas fueron inauguradas. Costosas, pues casi todas suman un gasto de más de 50,000 millones de pesos. Estela de Luz, este monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de México, ubicado sobre Avenida Reforma en la Ciudad de México, tuvo un costo de más de 1,304 millones de pesos. Su mala construcción elevó el precio de la obra, ya que se tuvo que invertir en más cemento para adecuarse a la nueva cimentación y en un sistema eléctrico diferente al previsto. Senado de la República. La cifra para la construcción de la nueva sede de la Cámara de Senadores excedió los 2,000 millones de pesos y desde su inauguración presentó fallas debido a las lluvias como goteras e inundaciones en el salón de plenos. Línea 12 del metro. El costo de la obra ascendió los 26,000 millones de pesos. Y meses después de su apertura, tuvo que ser cerrada debido a cuarteaduras en traves, mala calidad de material, desgaste en tramos curvos, entre otros. Villa Panamericana. Construida para albergar a los atletas de los Juegos Panamericanos en 2012 y ubicada en Guadalajara, Jalisco, tuvo un costo final de 1,300 millones de pesos. Sin embargo, hoy permanece abandonada por problemas hídricos como inundaciones. Arely Melo, al aire con Paola. Ya hacía falta que viniera Gustavo Madrid, él es doctor en urbanismo. Bienvenido siempre, Gustavo. Gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué pasa con la ley de obra pública? Que se pueden, presupuestar las obras en una cantidad, terminan costando lo doble, lo triple, lo quíntuple y no hay sanción. Mira, es un tema complejo. Sí. Por un lado, lo que han tratado de hacer los gobiernos es acelerar el proceso de infraestructura, lo cual tiene mucho sentido en un país que necesita infraestructura. Sí. Pero por otro lado, para hacerte un símil, lo que ha pasado es que es como si en un escenario romántico conoces a alguien en un café y en la siguiente toma estás casado con 3 hijos. Hay un hueco Sí. en el tema. O sea, ni siquiera una copita No, de nada, por nada, medio. nada. Te brincas de conocer. En teoría debería haber 3 aspectos fundamentales en un proyecto. La detección del problema, la cual le corresponde al gobierno absolutamente, detectar cuáles son las necesidades de la sociedad y solucionarlas. Se debe desarrollar un proyecto adecuado a esa, y ahí es donde está el hueco, adecuado y transparente a esa necesidad y la ejecución de la obra. Lo que pasa actualmente es que la ley te permite, a través de una ley compleja, con reglamentos, pasar prácticamente de la detección del problema a la contratación de la obra pública. Sin proyecto. Muchas veces puede ser sin proyecto. O con un anteproyecto o con que se una- puede modificar y te puede costar lo triple. Exacto. Y repito, los diputados lo que hicieron ahí es como tratar de favorecer que la obra se realice de una forma mucho más rápida, ágil y contundente, pero en ese proceso se generan vacíos. Lo que se necesita desde mi punto de vista es ir más hacia atrás, o sea, planear con mayor tiempo y dar tiempo para que especialistas desarrollen los proyectos y los estudios técnicos necesarios, así como los financieros, para que el proyecto que se ejecute tenga un respaldo que sea, si no inquebrantable, difícil de cuestionar. A ver, muchas veces hay prisa, ¿por qué? Pues porque quieren inaugurar por razones electorales, por razones políticas, por un lado. Y por otro lado, qué bien les viene, ¿no? A algunos contratistas el presupuestarlo en 5 y que termine costando 20. Sí, O sea, hay gente que se está beneficiando de esos huecos en la ley de obra pública. Sí, aunque por Está ejemplo, ganando dinero. en el caso que veíamos de la Estela y la Luz, lo Sí. ejecutó una empresa del Estado. Sí. O sea, ni siquiera podemos decir que fue un contratista el beneficiado porque todo quedó en casa. ¿Me entiendes? Pero el procedimiento que se siguió permitió que la obra se triplicara. En este caso argumentaban que los estudios de subsuelo estaban mal y que la cimentación era mucho más cara. Bueno, fueron estudios, proyectos que se contrataron en casa. ¿Entiendes? Entonces sí, puede ser que se aprovechen en las empresas particulares de esta situación. De hecho sucede. La Auditoría Superior de la Federación emite boletines donde se muestra esto, pero lo que se tiene que replantear es el proceso completo, es decir, ¿por qué fallan estos estudios previos, estos proyectos ejecutivos, cuando
debería existir el tiempo necesario para que se hagan de mejor manera y no se cuestionen, que es lo que finalmente pasa. A ver, uno pensaría que lo que debe ocurrir ante una obra es que se presenta el proyecto, dices, me va a costar esto, oye, y si no te cuesta eso, perdón, tú te pasaste del presupuesto, tú lo pagas, empresa privada, es tu bronca. Ahí es donde hay que legislar, Sí. ahí es donde hay que mejorar. Por ejemplo, en países como Austria, Ajá. tú te pasas un 10% en un proyecto de obra pública y te sancionan y no vuelves a contratar para el gobierno. ¿Por qué? Porque se asume que el proyecto ya tuvo su periodo de desarrollo, de cuestionamiento. Es un aspecto muy importante, la transparencia. Es decir, los proyectos se dejan durante un periodo abiertos para que contratistas, sociedad civil, grupos de interés, medios lo conozcan, detecten fallos inclusive, y una vez que se cerró ese proceso, el proyecto está bien, está cerrado, entonces se concursa este proyecto, hay un margen el cual puede variar por temas de inflación, etcétera, Claro. pero no se van al doble ni al triple, Dios lo No, ni al sancionan. quíntuple, como hemos visto. Es un tema, entonces, vaya, de entrada en el legislativo, ¿no? Y ya luego implementarlo en la realidad que... Y un aspecto muy importante, tenemos que recuperar esta pasión que existía por la buena ingeniería y por los buenos proyectos en México. Durante muchos años, todo el periodo, digamos, de los 50 hasta los 90, el proyecto y la ingeniería mexicana tenía un papel preponderante. Poco a poco, en el ánimo de agilizar los procesos, estos procesos se trasladaron a los contratistas. Entonces ahí existe un conflicto de intereses, porque el contratista tiene una responsabilidad ante todo con sus inversionistas. En cambio, el proyectista tiene una responsabilidad hacia el proyecto. Ya. Entonces, si no se recupera esta importancia del buen proyecto, generas desempleo, porque hay muchísimos buenos proyectistas, buenos ingenieros, que no están siendo tomados en cuenta en las tomas de decisiones. Entonces, ese aspecto que te digo, volviendo al símil que te hacía al principio, hay que volver al noviazgo, a la copita, al desarrollo del proyecto técnico antes de tener hijos y darte cuenta que estás en una hipoteca. Nos estamos saltando muchos pasos. Bien, pues gracias, Gustavo. No, gracias. Gracias, Gustavo Madrid.